Martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo. Y aunque hay mucho que decir de San Pablo y mucho que aprenderle, no voy a decir nada de él porque seguramente durante la Sagrada Eucaristía el día de hoy vas a escuchar mucho hablar de él. El Evangelio creo que tiene un mensaje muy importante para nosotros, especialmente para aquellos que están muy familiarizados con estas palabras, porque muchas veces podemos perder de vista qué es lo que realmente es importante. E incluso si San Pablo estuviera aquí, seguramente él nos diría: ¿para qué pierden el tiempo hablando de mí? Hablen de Jesús. Aunque ciertamente en algunas ocasiones San Pablo habló de él mismo con tal de que se entendiera mejor el mensaje de Cristo. Por eso el contemplar algunos modelos de fe, Jesús es el único modelo, ¿verdad?, a quien debemos de seguir. Pero cuando me refiero a modelos de fe, es modelos de personas que han logrado seguir a Jesús. Eso nos motiva, saber que sí se puede con todo y nuestras limitaciones. Y San Pablo es un gran ejemplo de alguien que pudo imitar a Jesús. Incluso él es el que dice: imítame a mí cuando yo imito a Cristo. Y cuando no lo imito, imítalo a él, de tal manera que siempre sea Jesús nuestro modelo. Pero escuchemos el Evangelio y abramos nuestro corazón para que sea Dios el que hable directamente a nosotros. Dice así: En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El contexto de este evangelio, claro está, en la resurrección. Jesús resucitado les da estas indicaciones a los apóstoles: vayan y prediquen a todo el mundo. E incluso el día de hoy casi pudiéramos decir: vayan y prediquen a todo el universo. Algunos me han dicho: Padre, ¿qué pasaría si hubiera extraterrestres? Les digo: pues no lo sé, pero seguramente también necesitan escuchar del amor que Dios tiene. Vayan por todo el mundo y prediquen. Ahora, escuchemos esto: el que crea y se bautice. Hablamos de creer. ¿Qué significa creer? Por ahí algunos dicen que creer es solamente la relación entre mi idea con la realidad, el de una u otra forma el poder entender algún concepto. Eso sería de manera intelectual, porque realmente cuando tú crees en algo, también tu comportamiento está en esa coherencia con tu intelecto. Entonces creer no es solamente una facultad intelectual, sino que lleva consigo también un comportamiento. De tal manera que si tú crees que el agua está muy fría, pues seguramente vas a ir casi preparándote para sentir el agua fría cuando te metas a la alberca.
Si tú crees que el agua está calientita, pues te vas a lanzar directamente. ¿Te das cuenta cómo la afirmación creer lleva consigo una actitud en el comportamiento? Creer. ¿En qué creer? Pues en el evangelio que se va a predicar. Pero no es solamente creer, sino además bautizarse. Y aquí se pone el énfasis, no solamente en un comportamiento personal, sino también todo lo que implica el bautismo, un comportamiento comunitario, porque indudablemente el bautismo te hace partícipe de la gracia de Cristo, te unes a Cristo, pero como es un acto litúrgico también te unes a toda la iglesia, te haces miembro del pueblo de Dios. Entonces no se trata solamente de creer de manera personal y tener una actitud de manera personal, sino el acto de bautizarse también implica una vida litúrgica y una vida comunitaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando alguien no cree? Pues se condena. ¿Se condena a qué? A vivir sin fe. ¿Y qué es vivir sin fe? Pues vivir en la angustia de la muerte, en vivir de la angustia de que no sabes qué sucede el día de mañana, el vivir en la angustia de que no te sientes amado por un Dios real, el vivir fuera de la comunidad cristiana, el no tenerle sentido a tu vida, el no participar de una liturgia que te ayuda a elevarte a Dios. De todo eso una persona se condena cuando no cree, cuando no vive su dignidad de bautizado. Entonces, no es que Dios te condene, sino que la misma persona se condena cuando no está viviendo de acuerdo a la fe que dice que profesa. El día de hoy, aquí pudiéramos detenernos y hacer esta pregunta. Nosotros, ¿sí estamos viviendo nuestra fe? ¿Nosotros sí creemos y vivimos nuestro bautismo? ¿Participamos plenamente de toda la liturgia? ¿O no será que quizás nos estamos condenando y por la fuerza de la rutina no nos damos cuenta de que efectivamente tenemos en nuestro interior una angustia sobre la muerte, tenemos ataduras del pecado, todavía vivimos en la sombra, en el miedo, en el desastre? Aquí sería bueno que nos preguntáramos si nosotros hemos escuchado el mensaje y hemos dado el paso de creer e injertarnos en el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características que acompañan a aquellos que creen? Aquí quiero hacer una pausa, porque alguien pudiera decir de manera radical que esas características así se deben de cumplir, de manera radical, material y tal cual como están ahí. Sí, efectivamente, pero también podemos ver nosotros de una manera análoga cómo se deben de aplicar absolutamente a todos los que creen. Porque habrá algunas características que no van a aplicar para todos los que creen si las queremos ver de una manera radical o literal. ¿A qué me refiero? Vamos revisando una por una. Dice la primera característica: arrojarán demonios. Indudablemente, necesitas tener fe y creer en Jesús para poder realizar un exorcismo. Pero eso le compete más a los sacerdotes, al ministerio ordenado, a la jerarquía de la iglesia, especialmente a los obispos. Pero es que entonces, ¿a qué se refiere con los demás? Bueno, se refiere que los demás de una u otra manera tienen que liberar. ¿De qué demonios? De los demonios de la opresión, de la mentira, de la angustia, de la tristeza. Y ahí es donde el cristiano con su fe y con la profesión de fe que hace, que vive, todos esos demonios se ahuyentan. Entonces no se trata solamente de realizar un exorcismo litúrgico, sino más bien de que nuestra propia vida sea luz y que los demonios huyan cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros vivimos de acuerdo al Evangelio. Otra característica es que hablarán lenguas nuevas. Posiblemente sí, hay muchos de estos dones dentro de la iglesia y muchos han experimentado y han sido testigos de esto. Por ejemplo, el padre Emiliano Tardif, en varias ocasiones cuando él estaba orando en lenguas,
varios del auditorio que hablaban ruso y otras lenguas podían entenderle perfectamente en su propio idioma materno. Claro que el padre Emiliano Tardif nunca habló ruso, nunca habló algunos dialectos propios de ciertas culturas, pero la gente que lo escuchaba sí lo podía entender. Bueno, pero el padre Emiliano Tardif, porque le predicaba a muchísimas personas. Pero de manera ordinaria tú y yo no vamos a quizás predicar en la televisión nunca o en un estadio lleno y aglomerado de tanta gente. ¿A qué se refiere entonces nuevas lenguas? Pues definitivamente la nueva lengua que todo mundo debe de hablar debe de estar en sintonía con el nuevo corazón que Jesús nos da. Y eso significa el lenguaje del amor. Eso significa el lenguaje de la alabanza, el lenguaje de la gratitud. Es muy característico que cuando alguien tiene un encuentro con Dios, no para de alabar a Dios, no para de dar las gracias, no para de bendecir. Ese es un idioma nuevo que nosotros, todos los cristianos, deberíamos de conocer, hablar, practicar todo el tiempo. Ya no el idioma de la queja, ya no el idioma de la amargura, ya no el idioma de la crítica, sino del amor, del respeto. Como te das cuenta, aquí todos nosotros deberíamos de practicar y vivir esta característica. Esto pudiera ser como un examen para ver si sí estoy creyendo en Jesús o no. Si expulso los demonios, si hablo lenguas nuevas. La otra es coger serpientes en tus manos. Esto de una manera radical, pues sería un poquito absurdo. Alguien me va a decir, bueno, pero a San Pablo le mordió una serpiente en su mano y no le hizo daño. Sí, pero el texto dice que tú cogerás serpientes. Yo no creo, y aunque he sabido de algunos que andan haciendo show, ¿por qué es eso? Que agarran serpientes venenosas para comprobar que tienen fe. Yo más bien creo que eso es tentar más el evangelio, porque la idea sería que aunque vivimos en un mundo peligroso, el caminar y el mover los obstáculos no nos debe de hacer daño, ni nos debe de impedir nuestro trabajo en la evangelización. Como algunos dicen, el reto para nosotros es poder caminar sobre el pantano sin ensuciarnos. Y aquí sí, todos nosotros debemos de entender esto muy claro, porque estamos viviendo en un mundo donde hay una cultura de la muerte. Y aunque yo convivo y puedo trabajar y dialogo con personas que viven inmersas en la cultura de la muerte, yo no debo de obstaculizar o detenerme o cuestionar el evangelio de vida que se me ha dado, que tengo que predicar. Así que esto lo pudiéramos traducir el día de hoy como caminar en el pantano sin ensuciarse. Otra característica, y si beben veneno mortal, no les hará daño. Indudablemente para el que está enamorado de Dios, aunque le hagan fechorías, aunque quieran destruirlo, no le harán daño, porque su corazón está más que firme en Jesús. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Sí, no dudo que exista el don de la sanación de una manera milagrosa, lo creo. Pero aún para las personas que tienen ese don, no todos sanan. Y entonces, ¿cómo poder interpretar esto como un signo de que efectivamente impondremos las manos y sanarán los enfermos? Se está hablando de que nuestro trabajo será medicina, de que nuestro trabajo será más sanar el corazón, las relaciones, la cultura, el autoestima. Eso sí, a todos los que sean tocados por nuestro ministerio debieran ser sanados sin excepción. Como te das cuenta, no se trata solamente de querer leer el evangelio de una manera espectacular. Si lo leemos así, inmediatamente quedamos fuera y lo hacemos más como un show de televisión. Pero si lo queremos aplicar a nuestra vida, nos envuelve, nos compromete y nos incluye a todos sin excepción. Así que este pudiera ser como un examen para saber
si realmente somos cristianos, si realmente profesamos nuestra fe en Jesús, o si quizás nos hemos acostumbrado tanto al Evangelio que ya no dejamos que entre a nuestro corazón con la novedad que presenta. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, el Dios que nos acompaña y que nos da una tarea y una misión, ir y evangelizar, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que pudo comprar un pequeño libro de la biblioteca de Alejandría que se había quemado, un pequeño libro que sobrevivió a las llamas de esa biblioteca tan importante. Y lo compró muy barato, pero cuando lo estaba hojeando se dio cuenta que en la parte de atrás había una inscripción donde estaba el secreto de cómo convertir las cosas, cualquier material, en oro. Y para eso él tenía que conseguir la piedra filosofal que estaba escondida entre muchas piedras a la orilla de cierto mar. Claro, de manera exterior era una piedra normal, pero la diferencia de esta piedra es de que cuando tú la agarrabas era una piedra caliente. Así que él pidió dinero, se fue a tal lugar donde estaba inscrito en el mapa, en esas pequeñas direcciones, cuál era el mar y cuál era precisamente esa ribera en donde la piedra estaba escondida. Y él agarraba una piedra, estaba fría, y para no soltarla en la orilla, porque si no la iba a volver a agarrar, la arrojaba al centro del mar. Y así agarraba una piedra fría, la lanzaba, otra piedra fría la lanzaba. Por una semana, duró un mes, duró un año, pero él estaba convencido de que entre todas esas piedras, ahí estaba esa piedra mágica que iba a convertir lo más corriente en oro. Cuando agarra la piedra, la siente caliente, pero por la fuerza de la inercia, también la arrojó al mar. Cuando la arrojó y ya no la tenía, se dio cuenta que su mano estaba caliente y que había arrojado la piedra correcta. A veces a nosotros así nos pasa, que estamos tan acostumbrados al Evangelio que a veces lo tomamos y lo arrojamos por inercia sin darnos cuenta que el Evangelio es lo que puede hacer de lo más corriente de nuestra vida en algo precioso. Cree en el Evangelio y te darás cuenta que la vida vale la pena vivirla. Que tengas un excelente día.